Bueno, entonces, después el Buda alcanzó su parinirvana, más o menos en el año 404 antes de nuestra era. El parinirvana del Buda es el momento en el que muere su cuerpo físico, ¿no? En el que él como persona deja de estar presente en este mundo, en este plano, ¿no? Entonces, bueno, obviamente durante los años posteriores a su parinirvana, de hecho durante los decenas de años o incluso siglos posteriores a su parinirvana, la memoria del Buda estaba todavía muy fresca en la mente de la gente. Y de alguna manera podía la gente seguir evocándolo de manera natural y su presencia se volvía a sentir cercana, ¿no? Después, los discípulos del Buda siguieron invocando su presencia y meditando en su imagen. Y se le empezó a representar de manera pictórica, de manera escultórica, de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las primeras formas en las que se le representó al Buda fue a través de una huella que representaba sus pies y en donde teníamos aquí en el centro del pie la rueda del Dharma, ¿no? Otra forma de representarlo fueron estas que conocemos como estupas. Este es un estupa, un monumento mortuorio, podríamos decir, en donde se dice que se utilizaron este tipo de túmulos, ¿no? Para guardar las cenizas del Buda, los restos del Buda cuando murió, ¿no? Entonces las estupas fueron en sí mismas una evocación de la imagen del Buda. También se le representó como un árbol, haciendo referencia al árbol Bodhi, que fue la figura, digamos, natural debajo de la cual alcanzó la iluminación. También se le representó como un caballo, como un león, ¿no? Tardó mucho tiempo en que se le empezara a representar con forma humana, pero tarde o temprano, sí, más o menos 200 años después de la muerte del Buda, se le empezó a representar con forma humana. Se le empezó a representar como una persona sentada en meditación y no necesariamente se representaba a una persona, digamos, de carne y hueso, ¿verdad? Se representaba a una imagen idealizada de la iluminación, que buscaba de alguna manera encarnar las cualidades de la mente iluminada. No buscaba representar a Siddhartha Gautama de 25 años o de 35 años, buscaba encarnar aquellas cualidades que se reconocieron como las cualidades de la mente iluminada. Entonces, bueno, esta imagen idealizada del Buda es básicamente símbolo de las cualidades de su mente iluminada. Generalmente era de color dorado brillante, tenía un mudra. La palabra mudra se refiere al gesto que tiene en las manos, el mudra de tocar la tierra, este que tiene aquí. Estaba vestido con hábitos de mendicante, estaba sentado en postura de meditación, tiene un gesto de una compasión infinita, los ojos entrecerrados, esta protuberancia en la cabeza, que es la protuberancia de la sabiduría. Y finalmente a este se le llamó el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, el sabio. La palabra Muni significa sabio, el sabio de la tribu de los Shakyas, ¿verdad? Que era la tribu a la que pertenecía el Buda. Entonces el Buda Shakyamuni representa el potencial humano para la iluminación. Ahí lo tenemos en estas imágenes del Buda idealizado. Se fijan, está sentado debajo del árbol Bodhi, y aquí aparece ya sentado en un trono, y uno de los elementos importantes que aparece es el león. ¿Se fijan? Como les comentaba yo, el león fue una de las asociaciones que se ha tomado con el Buda Shakyamuni, ¿no? Y después vinieron otras representaciones del Buda. Fíjense, representaciones en donde tenemos un gesto diferente con las manos, diferente del que tiene aquí, ¿no? Representaciones, aquí tenemos otro gesto más. No nada más el gesto, sino también el color de los Budas empezó a cambiar, ¿verdad? Los adornos. De pronto aquí tenemos un Buda verde, ya apareció un Buda verde y un Buda que tiene otra mudra y que tiene otra forma en su
en su cabeza, en el trono sobre el que está sentado. Aquí trae cargando quién sabe qué cosa en la mano, ¿verdad? Aquí tiene un gesto muy extraño, en fin. Empezaron a aparecer Budas en todas las formas, figuras, dimensiones, colores y demás, ¿no? Y a lo largo de la historia como que se ha hecho la gente esta pregunta, ¿no? ¿De dónde salieron todos estos Budas? ¿Cómo fue que la tradición budista a lo largo de sus 2500 años ha tenido esta especie de profusión, ¿verdad?, de imágenes búdicas? Y una de las teorías nos dice que surgió realmente, estas imágenes empezaron a surgir en la mente de los meditadores. Empezaron a surgir, las personas se sentaban a meditar, de alguna manera a veces traían a su mente el recuerdo del Buda. Y ¡prum! De pronto el recuerdo del Buda aparecía como un Buda azul que tenía la mano así, o un Buda rojo que tenía las manos así, y empezaron a aparecer estas imágenes de manera natural en la mente de los meditadores. Entonces, originalmente tenemos al Buda Shakyamuni, ¿verdad?, que es la representación de la mente iluminada. Pero podríamos decir, la mente iluminada tiene dos grandes cualidades muy importantes. Por un lado, la cualidad de la sabiduría, podríamos decir el aspecto racional, el aspecto analítico de la iluminación. O sea, la experiencia de la iluminación evidentemente tuvo que haber tenido un aspecto de la capacidad racional analítica de la mente humana, de darse cuenta de la realidad, de darse cuenta de las cosas tal y como son. Ese es el aspecto de sabiduría, podríamos decir. Y por otro lado está el aspecto emocional. Por supuesto que la percatación racional o analítica de la mente del Buda tuvo su equivalente en el área de las emociones y se convirtió, digamos, en la experiencia de la compasión y del amor infinito. Entonces también tenemos la cualidad de la compasión. Esas dos grandes cualidades, sabiduría y compasión, como las cualidades centrales de la mente iluminada. Y asociadas a esa sabiduría y compasión surgieron estas dos imágenes. La imagen de un Buda azul que se llamó Akshobhya, Akshobhya el imperturbable, significa su nombre. Y por otro lado, un Buda rojo, cuyo nombre es Amitabha, el Buda de la luz infinita. Entonces esta fue, digamos, una primera dicotomía que surgió. Amitabha y Akshobhya. Después se conocieron otras cualidades de la mente iluminada. La cualidad de la temeridad, o podríamos decir la valentía, la ausencia de miedo, el arrojo, ¿no? La mente iluminada es una mente valiente, es una mente que se avienta, que no tiene miramientos, que no tiene temor, ¿no? Esa es la cualidad de la temeridad. Y por otro lado, la cualidad de dar, la generosidad. También se reconoció esa como una cualidad importante de la mente iluminada. Y entonces, asociados a esas dos cualidades, surgieron también otros dos Budas. Ratnasambhava, que es el Buda amarillo, del que estuvimos hablando justamente hace una semana. Y por otro lado, el Buda verde, que es Amoghasiddhi, que es el que vamos a ver ahora regresando en enero. Vamos a hablar del Buda Amoghasiddhi, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya a los 4 Budas que se encuentran en el extremo del mandala. Y luego, por último, en el centro apareció un Buda blanco que de alguna manera engloba todas las cualidades de los otros Budas y que se llama el Buda Vairochana. Ya también hablaremos de él. Ahí está en el mandala, el Buda blanco con este gesto, que es el mudra de Dharma Chakra, de la rueda del Dharma. Entonces, bueno, pues ahí está el mandala de los 5 Budas, ¿verdad? Ahí lo tenemos en la imagen. Tenemos al Buda Amitabha, el Buda Ratnasambhava, Akshobhya, Amoghasiddhi y Vairochana. Y cada uno de los Budas está asociado, por ejemplo,
a toda una serie de simbolismos y es justamente lo que estamos explorando en estas sesiones. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles son el significado de su nombre? ¿De dónde viene? ¿Qué cualidades ¿A qué cualidades hace referencia su nombre? ¿No? ¿Qué cualidades tiene el Buda en sí mismo en términos de su color, de sus características externas? Y vamos a ver también que cada Buda se asocia a un tipo particular de sabiduría. Cada sabiduría, a su vez, podemos decir que es el contrario o el opuesto de uno de los 5 venenos, de las 5 emociones aflictivas que nublan la mente humana. Y luego, a su vez, tenemos otros símbolos, por ejemplo, como la orientación en el espacio, este, sur, oeste, norte, ¿no? La hora del día a la que está asociado cada Buda, el elemento, el mudra o el gesto, el emblema, el animal emblemático, el mantra y otras cosas como por ejemplo el nombre que tiene la tierra pura, la tierra, digamos, podríamos decir, la tierra búdica sobre la cual reina cada uno de estos budas, ¿sí? Entonces esos son algunos de los símbolos que vamos a ver cuando vamos a ver en enero, vamos a volver a ver al Buda Amitabha. Pero ahora lo vamos a ver más desde la perspectiva de sus símbolos. Ahorita vamos a concentrarnos en los aspectos de sus cualidades, su sabiduría y los venenos que transforma. Y todo esto otro de aquí abajo lo vamos a ver en la primera sesión que vamos a tener en enero, que creo que es por ahí del 14 de enero. Entonces, bueno, pues ahí está, el Buda rojo del este. Pues ahí tenemos a los Budas que ya hemos visto el Buda rojo del oeste, porque en el este del mandala tenemos al Buda azul, Akshobhya, cuyo nombre es el imperturbable, el tipo de sabiduría de Akshobhya, el tipo de la mente iluminada, la cualidad de la mente iluminada que Akshobhya resume, podríamos decir, es la sabiduría de la mente como un espejo. La sabiduría de la objetividad, de la precisión, de esta cualidad de reflejar todo tal y como es, ¿no? Después tenemos en el sur del mandala al Buda amarillo que se llama Ratnasambhava. Ratnasambhava significa el nacido de la joya. Y el tipo de sabiduría que tiene Ratnasambhava, la cualidad de la mente iluminada que representa es la sabiduría de la igualdad. Es aquella forma de sabiduría que es capaz de apreciar o de reconocer aquello que es compartido por todos los fenómenos, aquello que es igual en todos los fenómenos, ¿sí? Y hoy tenemos entonces en el oeste del mandala el Buda rojo que se llama Amitabha. Y ahorita vamos a ver qué representa el Buda rojo. Pero primero que nada les quiero preguntar, ¿a ustedes qué les evoca el color rojo? ¿Fuerza? ¿Fuerza? Fuerza. ¿Cómo, Mauricio? Pasión. Pasión, ok. ¿Qué más? Energía. ¿Qué otra cosa? Amor. Amor, pasión, energía, fuerza. ¿Qué más, Joaquín? Guerra. ¿Por qué guerra? Mira, me llama la atención eso. El color de la sangre, ¿verdad? El rojo es el color de la sangre, efectivamente. Pero el color de la sangre también tiene que ver con la pasión, ¿verdad? Con la vida, el amor de la vida, sí, exactamente. Sí, el color rojo, fíjense que estaba yo leyendo hoy en la tarde, que es uno de los colores que más llama la atención mira qué bonito el vestido de Amelia, que también viene vestida de Amitabha el día de hoy, ¿verdad? Es uno de los colores que más llama la atención. Y de hecho, cuando los niños aprenden los nombres de los colores, el primer color que se aprenden es el rojo. Aquellas de ustedes que sean mamás probablemente lo notaron en algún momento de su vida, que sí, los niños aprenden el color rojo muy rápido. Lo aprenden a identificar. Aprenden a identificar los diferentes tonos de rojos como rojo, ¿no?
y aprenden el nombre, a pesar de que no necesariamente la palabra es fácil de decir, ¿eh? Decir la palabra rojo no es fácil para un niño, pero aún así aprenden ese color bien tempranamente. Llama mucho la atención. Entonces, en sí mismo, el hecho de que Amitabha sea rojo es parte del mensaje, ¿no? Efectivamente, podríamos decir que Amitabha, ahorita dijimos, ¿no? Es el Buda de la compasión, es el Buda del amor. Y sí, es verdad, ¿verdad? Que representamos a veces de manera muy natural, representamos el amor de color rojo. El famoso corazoncito de Beto y Tere se aman, ¿no? Es un corazoncito rojo, ¿no? Y esos pequeños símbolos que son bastante universales, a pesar de que los encontramos luego ahí en diferentes partes de nuestra historia, son bastante universales, ¿no? Entonces el color rojo es común que se asocie con el amor, es el color de la sangre, es el color de la pasión, exactamente. Calor, calidez, exactamente, ¿verdad? Es el color de todo ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces ahí tenemos al Buda Amitabha. Fíjense qué cosas tiene aquí. El Buda Amitabha, como les platiqué hace rato, es un Buda que está sentado en postura de meditación. O sea, de los 5 Budas, es el único que es simétrico, con sus 2 manos puestas en el mismo lugar y está en meditación. Es el Buda meditando. Y fíjense, el Buda meditando es un símbolo poderosísimo. No sé ustedes, pero o no que identifican esta imagen del Buda meditando con la imagen del budismo en general, ¿verdad? Decía también Vesantara en este texto, ¿no? Como en las diferentes tradiciones espirituales o las diferentes tradiciones religiosas tienen sus símbolos primordiales, ¿no? Evidentemente en el caso del cristianismo, por ejemplo, el símbolo primordial pues es la cruz, ¿no? En el caso del budismo, el símbolo primordial es el Buda sentado meditando. Esta imagen que tenemos en la pantalla. ¿Y cómo comunica, ¿Cómo comunica esta imagen de un hombre sentado, quieto, silencioso, con los ojos cerrados, en este estado como de equilibrio, de introspección? Comunica muchísimo, no sé ustedes, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cualidades más importantes que ustedes encuentran en este Buda sentado meditando? ¿Qué les comunica? Serenidad, sabiduría. Ajá. Tranquilidad, ajá. Serenidad, ¿verdad? Tranquilidad, sabiduría. La sabiduría que viene también de esa quietud, ¿no? De esa introspección, probablemente, ¿no? Ecuanimidad, ajá, exacto, sí. Ajá, receptividad. Hay algo receptivo en la imagen del Buda sentado meditando. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que vieron un Buda sentado meditando? ¿Y qué impresión les causó? Ah, ¿de verdad, Leslie? Es que en casa de mi abuelo, Ajá. viajaba, tenía algunas figuras, siempre se llevaba algo del lugar que visitaba, y tenía varios Budas. Sí, sí. Tenía varios Budas. No sé, yo creo que debo haber tenido como 7 años. Ajá, ajá, ajá. ¿Y qué impresión te causó? ¿Te causaba? No sé, ¿Te llamaba la atención? algo te atrae. Sí, algo, ok. no puedo explicar, pero Te atraía, ajá, ok, gracias, Leslie. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué más tenemos con el Buda Amitabha? Su nombre significa de la luz infinita, el Buda de la luz infinita. Entonces tiene en sí mismo una resonancia que tiene que ver con esta radiación, un poquito como el sol que irradia luz. Bueno, el Buda Amitabha lo que irradia es amor. Efectivamente es el Buda del amor, el Buda de la compasión, ¿no? Entonces se asocia con las cualidades de la mente iluminada que tienen que ver con el amor y la compasión. Esta calidez de la que hablaban hace ratito, ¿verdad? Que comunica el color rojo, pues es justamente la calidez de ese amor asociado a este color y a esta representación búdica, ¿no? Ahora, ¿qué sabiduría tenemos aquí?
La sabiduría de Amitabha se conoce como la sabiduría de la diferencia o la sabiduría que distingue. A veces también se le llama la sabiduría discriminativa. Discriminativa en el sentido de que es capaz de discriminar entre una cosa y otra. Es capaz de distinguir. Y entonces, si se dan cuenta, es justamente lo contrario de la sabiduría de Ratnasambhava, ¿no? Ratnasambhava, el Buda amarillo, es la sabiduría de la igualdad. La sabiduría que es capaz de darse cuenta de aquello que es igual en todos los fenómenos. Pues ahora tenemos el opuesto, la sabiduría de la diferencia. La sabiduría que es capaz de apreciar aquello que es diferente o que es único en cada fenómeno, ¿sí? Entonces, aprecia lo que es único y particular de cada fenómeno. Por ejemplo, nosotros aquí que estamos en este cuarto, pues Ratnasambhava sería capaz de darse cuenta de que todos somos seres humanos, ¿verdad? Somos iguales en ese sentido. La sabiduría de Ratnasambhava se da cuenta de que somos iguales, somos seres humanos y por lo tanto tenemos aspiraciones probablemente similares, tenemos necesidades similares, tenemos experiencias similares como seres humanos. Esa es la sabiduría de la igualdad de Ratnasambhava. Pero la sabiduría de la diferencia de Amitabha es capaz de distinguir perfectamente pues que algunos son mujeres, otros son hombres, unos son más jóvenes, otros son más viejos, unos tienen la cualidad de la simpatía, otros tienen la cualidad de la calidez, otros tienen la cualidad de la chispa, de la simpatía, en fin, ¿me entienden? Cada uno de nosotros tenemos cualidades humanas que son únicas para nosotros. Y esas cualidades que son únicas para cada uno de nosotros, Amitabha es capaz de verlas y de distinguirlas con perfecta claridad, ¿sí? Entonces, el amor de Amitabha, fíjense, ya dije amor, la mirada de Amitabha es una mirada de amor, es una mirada que es capaz de valorar a cada ser humano, a cada fenómeno por lo que es. Por eso se le asocia con el amor, porque es capaz de ver eso que es único en cada fenómeno y apreciarlo tremendamente. Entonces, ¿qué cualidades tiene esta sabiduría, la sabiduría que distingue o la sabiduría discriminativa? Es una sabiduría apreciativa, cálida, es capaz de apreciar, es intensa también. Hace ratito hablaban de las cualidades del color rojo, ¿no? Como un color intenso. Pues ahí tenemos esta intensidad, la intensidad del amor de Amitabha, ¿no? Puede distinguir, como dice aquí, puede distinguir y valorar lo que es único en cada cosa, en cada persona o en cada fenómeno. Es una sabiduría o una cualidad mental apacible, por eso lo tenemos sentado en postura de meditación, pero a la vez tenemos estas dos cualidades del amor y de la empatía. El Buda Amitabha o el Buda del amor, de la luz infinita, es un Buda, la empatía, digamos, como la base de la compasión, ¿no? A partir de la empatía, a partir de poder vibrar o poder conectar con cómo será la experiencia de los otros, de ahí, de esa reflexión, viene la cualidad de la compasión, viene la respuesta compasiva, ¿no? Es una cualidad bondadosa, receptiva y, como decíamos, la fuente de la compasión. La compasión es esa emoción que, ¿quién puede definir cómo entienden la compasión? ¿En qué consiste la compasión? Como ponerte en el lugar del otro, la compasión, entender al otro. Ponerte en el lugar del otro. Ajá, ajá. En diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Sí, Mauricio? Aceptar al otro como es. Aceptar al otro como es. Ajá, ok. Sin juicios. Sí, sin juicios. O sea, esos son algunos elementos de la compasión, pero ¿cómo se distingue, por ejemplo, eso de la empatía? Sí, Joaquín. La compasión es ser sensible al sufrimiento del otro. Exactamente, ser sensible al sufrimiento del otro. Eso es la compasión, sí. Sí, evidentemente eso implica que lo aceptas como es, ¿verdad? Implica que te puedes poner en sus zapatos, pero implica que te puedes poner en sus zapatos
cuando está sufriendo y puedes sentir su dolor y puedes responder ante ese dolor queriendo aliviarlo. Esa emoción es la compasión, esa intención, digamos, de aliviar el sufrimiento del otro, porque lo percibes casi como si fuera el tuyo, ¿no? Entonces, evidentemente, la emoción de la compasión está basada en una capacidad de ver al otro ser y de valorarlo por quien es, con sus cualidades únicas y específicas, ¿no? Entonces es la mirada de Amitabha. La mirada de Amitabha es la que necesitas para poder echar a andar un corazón compasivo, para poder aprender a responder con compasión. Entonces, bueno, ahí tenemos las cualidades más importantes de esta sabiduría que distingue, o la sabiduría discriminativa. Aquí aparece el mudra. La palabra mudra, como les decía, significa gesto. Y el mudra de Amitabha es el mudra de la meditación. Aquí aparece con los dedos índices recogidos y aquí aparece con los dedos índices extendidos. Pero finalmente podríamos decir, es el mudra de la meditación, una mano sobre la otra. Finalmente, porque la meditación es la herramienta que nos da claridad para apreciar lo que es único de cada persona. La meditación es, digamos, este estado como de recogimiento, este estado de una mirada interior que está profundamente conectada con una misma. O sea, cuando tú meditas estás profundamente conectada contigo misma. Y a partir de esa conexión interior contigo misma, puedes entonces amar a los otros. Entonces la meditación es curioso porque no se trata nada más de estarse mirando el ombligo, ¿no? Hay veces que algunos críticos de la tradición budista piensan eso, ¿no? Pues los budistas nada más están ahí sentados mirándose el ombligo. Pues sí, estás sentado mirándote el ombligo, pero esa mirada es lo que te permite conectar amorosamente con el exterior, con otros. Es lo que te permite amar y tener una respuesta compasiva. Entonces la meditación es una herramienta profundísima de cultivo de emociones positivas, de cultivo de amor y de cultivo de esta sabiduría tan especial de los ojos de Amitabha, que es la sabiduría que distingue. Ahora vemos los 5 venenos. Esta enseñanza es muy bonita, la enseñanza de que el budismo identifica que todos los seres humanos somos presa de algunas emociones que se consideran emociones aflictivas, emociones que nos hacen sufrir, emociones que son las que nos tienen metidos en problemas en esta existencia, ¿verdad? Y todos experimentamos estas emociones. En la medida en que no estemos iluminados, todos experimentamos estas emociones. De hecho, se puede decir que la iluminación en algunas ocasiones se define como la ausencia de estas emociones. Las 3 básicas son odio, avidez e ignorancia, pero también hay otras enseñanzas que hablan de otros dos venenos que son la envidia y el orgullo. Entonces, estas son las emociones, digamos, no iluminadas, las emociones aflictivas que todos experimentamos. Pero se dice que cada una de estas tiene su versión iluminada, su opuesto que es la emoción positiva o la cualidad de la mente iluminada a la que hace referencia. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que el odio es el veneno que se asocia con el Buda Akshobhya, cuya sabiduría es la mente como un espejo, ¿no? ¿Cuál de estos creen que sea el que se refiere a Amitabha? ¿Cuál? Envidia. ¿Envidia? ¿Por qué la envidia, Temuatsi? Cuando alguien es compasivo, no existe la envidia. Ajá, ok. Sí, la envidia tiene una de las cualidades importantes porque tiene que ver con querer, ¿verdad? Querer algo para ti. Quieres algo para ti. Pero ahí hay otra emoción aflictiva que tiene que ver precisamente con ese querer, más claramente. La avidez, exactamente, la avidez. La avidez, si se fijan,
está compuesta por esta mirada que a veces tenemos de que quiero esto porque esto me gusta. O sea, eres capaz de distinguir las cualidades que son únicas de ese fenómeno, pero lo quieres para ti, ¿no? Yo puedo distinguir que esa flor está hermosa, que es distinta de otras flores y la quiero para mí. Eso se llama avidez, ¿verdad? Y justamente la sabiduría que distingue es capaz de distinguir lo que es único para cada fenómeno, pero lo suelta. Es capaz de soltar, es capaz de amar por igual a todo lo que existe, sin una autorreferencia. Por eso se dice que la sabiduría que distingue es una sabiduría no dualista, en donde tú no distingues entre yo y lo otro, sino que esa diferencia entre yo y lo otro se ha disuelto, digamos. Entonces es una sabiduría no dualista y por eso es que es la sabiduría del amor. La sabiduría del amor que es capaz de darse cuenta de lo que es único en cada fenómeno. Entonces, esa es el veneno que transforma la mente de Amitabha. El veneno del deseo, de la avidez, de la lujuria, del apego, de todas esas emociones que tienen que ver con querer poseer, con querer para ti, ¿no? Con querer agarrarte de algo, identificarte con ese algo y hacerlo tuyo, integrarlo a tu esfera de existencia, ¿no? Justamente lo contrario de ese impulso de querer para ti es el poder amar a todo lo que existe por sus cualidades que son únicas efectivamente, pero poder amarlo por igual hacia afuera, ¿no? Sin la autorreferencia. Entonces, por eso tiene mucho que ver. Y fíjense, evidentemente además es el Buda del amor, ¿verdad? Y la avidez y el amor tienen sus cosas en común, ¿verdad? O el apego, muchas veces el apego, hay gente que lo confunde con el amor, ¿no? Tú puedes estar muy apegado a tu pareja, muy apegado a tus hijos, muy apegado a tus padres, y hay veces que se considera que eso es amor, ¿no? Pero realmente el amor puesto en la mirada de Amitabha es un amor que no quiere poseer, que no quiere agarrar, que no quiere atrapar. Es un amor que deja libre y a la vez es increíblemente apreciativo porque sí se da cuenta de aquello que es valioso y de aquello que es único en cada ser y en cada fenómeno. Entonces realmente la sabiduría de Amitabha es una sabiduría preciosa. Y hay manera de cultivar estas emociones, de cultivar las emociones positivas como las del amor incondicional. ¿Cómo cultivamos esta sabiduría que distingue, esta sabiduría discriminativa? Pues una de las herramientas muy importantes es precisamente la meditación. Nosotros practicamos varias meditaciones, como las que aparecen aquí en esta lista. Esta lista se conoce como las 4 moradas sublimes o las 4 Brahma Viharas. Y son 4 meditaciones, una de ellas, la que funciona como base de las otras 3, es la Metta Bhavana, que tiene que ver con el cultivo del amor incondicional. Mudita Bhavana tiene que ver con el cultivo de alegría empática. Karuna Bhavana, el cultivo de compasión. Y Upeksha Bhavana tiene que ver con el cultivo de ecuanimidad. Entonces, de hecho, esta palabra Bhavana significa cultivo. Y justamente les estaba yo hablando que el día 18 de diciembre vamos a tener una meditación sobre el desarrollo de gratitud. Podemos decir que esa práctica se llama Katanyuta Bhavana. Es un poquito como la quinta Brahma Vihara, podríamos decir. La quinta Brahma Vihara, en donde lo que cultivamos es gratitud. Pero bueno, meta podríamos decir que es el amor incondicional, que es la respuesta amorosa del corazón de Amitabha, ¿sí? Entonces, meta se asocia con Amitabha.
y veremos que la Metabhavna muchas veces hace referencia precisamente a muchos de los símbolos que aparecen asociados a Amitabha. Por ejemplo, el loto, por ejemplo, la luz, ¿no? Son herramientas que se usan asociadas a la Metabhavna y que tienen que ver con el Buda Amitabha y que vamos a platicar en enero cuando regresemos y hablemos nuevamente del Buda Amitabha. Y nada más les quiero contar que el Buda Amitabha tiene muchísimos adeptos, a diferencia del Buda Ratnasambhava, por ejemplo, o del Buda Akshobhya, que surgieron en la mente de los meditadores, pero que realmente no adquirieron, digamos, como una especie de inercia, como toda una especie de movimiento asociados a ellos. El Buda Amitabha sí. El Buda Amitabha tiene adeptos en China, adeptos en Japón, en el Tíbet. De hecho, conocen esta imagen del Buda que tenemos aquí en esta foto. Este es el Buda de Kamakura, que se encuentra en Japón. Tiene 11 metros de altura. Es un Buda monumental. Y si se fijan, pues es un Amitabha. Es un Amitabha con su postura sentado en meditación y su mudra dhyana aquí, ¿no? El Buda Amitabha es el que está asociado a toda una forma de budismo que se conoce como el budismo de la tierra pura. El budismo de la tierra pura es una forma de budismo que consiste básicamente en recitar el mantra de Amitabha. En japonés se dice Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Y simplemente la práctica consiste en eso, Namu Amida Butsu, que significa homenaje al Buda Amitabha. Y la tradición de la tierra pura lo que nos dice es que en la medida en que nosotros recitamos el mantra de Amitabha, el Buda Amitabha, antes de convertirse en Buda, según la mitología, podríamos decir, ¿verdad? Antes de convertirse en Buda, se llamaba Dharmakara, era un bodhisattva Dharmakara, y él prometió, si me convierto en Buda, prometo que voy a construir una tierra pura, una tierra búdica, en el que todas las personas que reciten mi nombre, ahí van a renacer una vez que se mueren. Van a renacer en esta tierra pura y en esta tierra pura van a poder practicar el Dharma hasta alcanzar la iluminación. Estoy resumiendo muy brevemente una tradición que es bastante compleja, pero que básicamente lo que nos dice es que los practicantes del budismo de la tierra pura lo que hacen es recitar el mantra de Amitabha una y otra vez. No necesariamente estudian las escrituras, no necesariamente practican meditaciones súper profundas, no tienen tanto énfasis incluso en la práctica de la ética. Ellos recitan el mantra de Amitabha. Y toda la fe está puesta en que al recitar el mantra de Amitabha van a renacer en la tierra pura de Amitabha que se llama Sukhavati, en la cual van a poder alcanzar la iluminación. Entonces es una forma de budismo que tiene que ver básicamente con fe, con una fe increíble, simplemente con ponerte en las manos de esta gran fuerza que es la mente iluminada de Amitabha y dejar que esa fuerza, que esa mente te lleve a la budeidad, ¿sí? No depende de ti, tú simplemente recitas su mantra y dejas que el Buda Amitabha haga el trabajo, ¿no? Y ese trabajo que hace el Buda Amitabha es crear esta tierra pura para que tú renazcas en la medida en que recites su mantra. Entonces es una forma de budismo muy, muy particular. Si en algún momento la escuchan, así se llama, budismo de la tierra pura. Y básicamente está asociada al Buda Amitabha y la encontramos sobre todo en el lejano oriente. Entonces, bueno, pues ya pasa un poquito del tiempo. Quiero dejar hasta ahí la charla, ¿verdad? Para terminar, déjenme regresar. Las personas que están ahí del otro lado de la pantalla. Terminamos con la presentación sobre el Buda Amitabha.